Buenas tardes, hermanos. Me da un gusto visitarlos. En la mañana me pusieron un corazón de bienvenido. Ay, hermanos. Pero me da un gusto estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en un texto, Lucas 2:52. Estamos siguiendo la serie sobre la vida y los milagros de Jesús, y precisamente voy a hablarles algo de la vida de Jesús. Ahora no vamos a tocar algún milagro en especial, sino algo sobre la vida de Jesús, y les voy a hablar de la sabiduría de Jesús. Y vamos a leer Lucas 2:52. Cuando lo tengan, digan ya. Ok, voy a leer, ustedes me siguen. Dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este pasaje nos está mostrando que Jesús ciertamente era Dios encarnado, pero también fue humano. Y como humano, Él dice aquí que desde que era un pequeñito, un niño, Él empezó a crecer en algo que nosotros también tenemos que crecer. Y Él empezó a crecer en sabiduría y en estatura, ciertamente. Pero la sabiduría que Él era Dios, pero tenía Él como humano que aprender, ¿sí?, la palabra de Dios. Y Jesús sabía que en su vida Él se iba a enfrentar con situaciones tan diversas, en las cuales Él tenía que hacerlo con sabiduría. Y de Él vamos a aprender cómo enfrentar las situaciones, cómo hablar cuando tenemos que hablar, qué decir o qué no decir, porque esto nos va a sacar adelante como Cristo nos puso el ejemplo. En Proverbios 4:7 dice así: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y aquí hay un verbo importante, lo subrayo: adquirir. ¿Cómo adquirir la sabiduría? La sabiduría la adquirimos escudriñando la palabra de Dios, en la comunión con Dios, estudiando de manera seria las Escrituras, porque las Escrituras nos muestran la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo en Colosenses 1:9 tocó el tema de la sabiduría, pero él la tocó en oración, porque la sabiduría la podemos adquirir escuchando la palabra, estudiándola, pidiéndosela al Señor, como aquí Pablo oraba por sabiduría. Pero son dos elementos: pedir, pero también estudiar. Pedimos, nos vamos a la Biblia y Dios nos muestra cómo hacer las cosas que se nos van pues poniendo enfrente, para que nosotros las solventemos con sabiduría. Y Pablo oraba en Colosenses 1:9 y decía: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar, era continua su oración, por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjate, llenos del conocimiento de su voluntad. Pero luego añade una frase: en toda sabiduría. ¿Por qué dice en toda sabiduría? Pablo hablaba de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué significa la multiforme sabiduría de Dios? Significa que Dios tiene una manera muy particular en su sabiduría para darle solución, para dar consejo, para dar dirección a cada uno de nosotros. Es el Dios de la sabiduría, ¿sí? Entonces Pablo oraba y decía que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, pero en toda sabiduría. Y luego añade: e inteligencia espiritual. Hay una inteligencia natural que Dios le dio en distintas medidas a cada uno, pero también hay una inteligencia espiritual, y esa es la que debemos de desarrollar. En 1 Corintios 1:24, el apóstol Pablo dice que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y el mismo apóstol Pablo escribió que en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría de Dios.
Es pues Jesús la encarnación de la sabiduría. Hay un versículo en Isaías capítulo 11, versículo 2, quiero que vayan ahí. Este es un pasaje profético que cuando lo profetizó Isaías, obviamente se estaba refiriendo al Mesías, a Jesús. Y dice en Isaías 11:2, respecto al Mesías, reposará sobre él el espíritu de Jehová, dice, espíritu de sabiduría, ahí está, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora bien, dice que el Espíritu iba a reposar sobre él y le iba a dar todo esto: sabiduría, inteligencia, consejo. El consejo tiene que ver con propósitos sabios, prudentes. El poder tiene que ver con el valor, la fuerza. La inteligencia tiene que ver con la cordura, la prudencia, etcétera. Pero dice que el Espíritu iba a morar en Jesús. Ahora bien, nosotros ahora, como hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Tenemos el mismo Espíritu. Dios nos ha dado el mismo Espíritu. Nos ha sellado como propiedad suya, pero también nos dio su Espíritu Santo. Dice Pablo que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y el Espíritu mora en aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, que han nacido de nuevo. Ahora bien, si el Espíritu Santo mora en nosotros, escúcheme con atención, Dios ha puesto a nuestra disposición, a nuestro alcance, la sabiduría que puso en Jesús. ¿Qué les parece? Jesús dijo: yo no los dejaré huérfanos, es necesario que yo me vaya, pero les dejaré al Consolador, el Espíritu de verdad. Él, dice, los guiará, ¿a dónde? A toda la verdad. O sea, y los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, pero siempre será basado en la palabra de Dios. Entonces, está a nuestro alcance. El problema es que nosotros no nos aplicamos en adquirir la sabiduría de Dios, en alimentar el Espíritu con la palabra de Dios, que es la sabiduría de Dios. A veces se lee la Biblia de una manera muy superficial. Yo les he comentado, yo no estoy en contra de que la Biblia se lea. Por supuesto que hay que leerla, pero a veces yo escucho cosas como: lea la Biblia en un año. Entonces la gente lee 5 capítulos al día. Ya los leí, ¿qué aprendiste? Pues no sé, pero ya los leí y ya cumplí. Yo ya leí toda la Biblia, y difícilmente la vuelven a tomar. La pregunta sería: ¿y qué aprendiste? Y es difícil que te digan algo provechoso. ¿Por qué? Porque nada más se lee así muy superficialmente. Y no, la palabra de Dios tiene que ser escudriñada, analizada, etcétera, etcétera. Pero aquí en el versículo 2 subrayo la sabiduría, porque eso es lo que les voy a hablar, de la sabiduría de Jesús. Y la palabra hebrea que se traduce por sabiduría aquí es una palabra que escribe la capacidad que el Espíritu Santo da, la habilidad que el Espíritu Santo le iba a dar a Jesús y que nos da a nosotros, escuche, para tomar decisiones correctas, decisiones sabias. Esa sabiduría de Dios nos capacita, nos habilita para saber enfrentar y contestar o quedarse callado, hacer las cosas en el momento oportuno, cuando se nos vayan presentando. Ese es lo que implica el espíritu de sabiduría aquí. En Proverbios 26, versículo 4 y 5, dice así: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Pero luego en el versículo 5 nos dice algo que parece que contradice el versículo 4. Dice: responde al necio como merece su necedad. Pero no se contradicen. En el 4 dice: no respondas al necio de acuerdo con su necedad. Es decir, en el mismo nivel que él te dice o te agrede, si tú
si él te grita y te ofende, tú le contestas y de igual manera, ya fuiste un necio como él. Te bajaste al nivel de él y te hiciste como él. Entonces, en ese sentido, no responder al necio. Pero en el versículo 5 dice, responde al necio como merece su necedad. Y ahí es donde entra la sabiduría. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos en la vida de Jesús, porque vamos a aprender de cómo él, pues al ir creciendo en sabiduría, se supo conducir de manera muy sabia con sus enemigos, contra los que lo hostigaban, lo perseguían, los que se burlaban, sus mismos discípulos, etcétera, etcétera. Vamos primero a Mateo capítulo 21, versículo 23. Vamos a ver el primer ejemplo cuando Jesús no solo no respondió, sino que evadió una pregunta, y veamos la sabiduría de Jesús. Dice Mateo 21, 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Yo quiero que usted haga un cuadro ahí en su imaginación. Estaba Jesús enseñando y se empezaron a acercar, unos por acá, por el pasillo de acá, otros por acá, y así como interesados, y se acercaron lo más que pudieron a Jesús y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué significa estas cosas, lo que Jesús estaba haciendo? O mejor dicho, había hecho. El contexto nos dice que él había echado de la casa del Señor, había echado a los mercaderes, a los que abusaban de la fe de la gente, les volteó la mesa del dinero que manejaban ahí y los echó para afuera. Y ellos estaban molestos, ¿sí? Entonces le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Le están preguntando, ¿y quién te dio esta autoridad? En ese momento Jesús no les respondió que su autoridad venía por ser hijo de Dios. No, ellos no estaban interesados en saber quién era él, por lo tanto no les habló de quién era. La pregunta es, ¿por qué no les respondió? Una respuesta es que él no lo hizo porque si al hacerlo él podía provocar que se adelantara el destino que él tenía de morir en la cruz. Todavía él tenía muchas cosas que hacer, todavía había muchas cosas que él tenía que enseñar, todavía había muchas enseñanzas que él tenía que dejarle a sus discípulos. Él tenía mucho que hablar todavía sobre el Padre, de quién era el Padre, que lo conocieran a través de él. Jesús tenía que enseñar mucho acerca del reino de Dios. Dio infinidad de parábolas, de enseñanzas. Tenía que todavía enseñarles a los discípulos de que todo aquel que quisiera seguirlo tenía que cargar una cruz, tenía que negarse. Entonces él no podía precipitar las cosas. Era un hombre muy, muy oportuno, muy atinado, tomaba las decisiones para el momento oportuno, con mucha sabiduría. Y aquí pues Jesús nos está enseñando que al aplicar la sabiduría va implícito que lleva otros rasgos del carácter, como la paciencia, porque mucha gente se impacienta y toma decisiones precipitadas o dice afirmaciones precipitadas, a veces ofenden a los demás. Fíjese usted que nuestras vidas como cristianos, como simples seres humanos, pero también como cristianos, hay un elemento que es fundamental y es el siguiente: nuestras vidas están sólidamente ligadas, como vivimos ahora y como vamos a vivir dentro de 1 año o 10 años, están sólidamente ligadas a las decisiones que usted y yo tomemos. Si usted toma decisiones precipitadas en la carne, si usted toma decisiones suyas no de acuerdo a la voluntad de Dios, usted se tiene que atener a esas consecuencias. Si usted toma decisiones oportunas en el momento, sabias, sabe qué decir, calla cuando debe hacerlo, y usted toma decisiones sabias, es obvio que su futuro en el Señor, en la obediencia hay revelación.
hay conocimiento más profundo del Señor. Y Jesús sabía que Él tenía que hacer las cosas en su momento, en su tiempo, en el tiempo de Dios. Nosotros decimos, es una frase que a veces la gente dice, no, pues no es el tiempo de Dios o en el tiempo de Dios, pero tiene mucho sentido, porque Jesús conocía los tiempos. En Gálatas, por ejemplo, dice que en el tiempo oportuno Dios envió a su Hijo. Jesús conocía, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 3, donde habla de que todo tiene su tiempo. Sin duda que lo sabía. Voy a leer unos 6, 7 versículos de Eclesiastés capítulo 3, donde habla de que todo en la vida tiene su tiempo, su momento de hacerlo o no hacerlo, de vivirlo o de rechazarlo, etc. Pero yo lo voy a leer en una versión amplificada. Eclesiastés 3:1, en mi versión dice así: todo tiene su momento oportuno, todo. Hay un tiempo para todo lo que se hace aquí en la tierra. Dice, hay un tiempo para nacer. ¿Cuántos ya nacieron de su mamá? Pues todos los que estamos aquí. Bueno, ese ya fue un tiempo, ya pasó, ya no puedes volver a nacer otra vez del vientre de tu madre. Dice, pero hay un tiempo para morir. Escuche, esta es una verdad como muchas verdades en la Escritura, que las leemos, pero bueno, sí hay tiempo de nacer y qué bonita es la vida, pero hay tiempo para morir. Escúcheme bien, y no es muy sabio, a ver si tienen ese bebé, gracias, no es muy sabio que tú tengas a tu abuelita de 1800 años ahí, agonizando, y que todavía quieres que viva. ¿Cómo orar por tu abuelito o tu papá que tiene 97 años? ¿Cómo orar? Para que Dios lo sane, para que Dios le dé muchos años más. ¿Cómo se ora allí? Bueno, hay un tiempo para vivir y hay un tiempo para morir. ¿Cómo se ora ahí? Les voy a decir cómo se ora. Ahí se ora, Señor, yo amo a mi abuelo, amo a mi padre, amo a mi madre. Tú eres el dueño de la vida. El tiempo que tú quieras dejarlo más, está bien para mí. Ahora, cuando no se entiende esto y no hay sabiduría en nosotros, se muere tu abuelita o se muere el ser querido. Y si no entendemos que hay tiempo para todo, hay gente que se frustra. Y no es sabio reclamarle a Dios, porque Dios es el dueño de todo. Pero la sabiduría te ubica. La sabiduría te dice, bueno, Dios es el dueño del jardín y corta las flores cuando Él quiere. Y ya se llevó a mi abuelita, o ya se llevó a mi mamá, o me puede llevar a mí cuando Él quiera. Porque según la Biblia hay tiempo para todo. Nacemos, pero también morimos. Sigo leyendo. Hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Dice, hay un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Hay tiempo para estar de luto y hay un tiempo para saltar de gozo. Fíjense cómo nosotros debemos de sabernos comportar, responder de acuerdo con cada momento. Eso es lo sabio. Esa es la sabiduría. Por ejemplo, ahorita, ¿de qué es tiempo? Ahorita en este momento, de escuchar la palabra de Dios. Pero no sé, pero por ahí puede estar alguno consultando su Face. No es tiempo de consultar el Face. Con el pretexto de que tengo mi Biblia en mi celular, ya no sabe uno si está en verdad leyendo la Biblia o está ahí en el Face. Bueno, el problema es que al no hacer las cosas en su debido tiempo, en lo que corresponde, que es lo que dicta la sabiduría, para todo hay tiempo. Si, por ejemplo, hubiera uno aquí consultando o mandando correos o contestando cosas de su trabajo, está aquí, pero su mente está en otro lado, es una decisión no sabia. Es un comportamiento no sabio, porque al exponerse en el tiempo de Dios
como es ahorita, la palabra de Dios, Dios te quiere inyectar una buena dosis de sabiduría. El problema es que como no estás aquí, estás allá, a la hora que se te presente la bronca, el problema, la situación, pues que el Facebook te ayude. ¿Entiendes? Entonces consultas al Face y dile, oye Face, fíjate que mi Face ya se puso muy desdibujada porque ya no sé qué hacer aquí. Querido Face, ¿puedes ayudarme en esto? Dame sabiduría para saber cómo tratar los asuntos de mi trabajo o el comportamiento con el vecino, o qué sé yo. No, hermanos, hay tiempo para todo. Ese es el problema, que nos distraemos. Hay tiempo para tomar vacaciones con la familia, pero hay tiempo en que los niños tienen que ir a la escuela. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para hacerse un novio. Pero ¿qué me dicen de una jovencita que tiene 13 años y ya tiene un novio? No, todavía no es tiempo. Y lo peor, a los 14, 15 años queda embarazada. La sabiduría se alejó, corrió. Tú corrías, te quería alcanzar, pero corriste más fuerte. Le ganaste, la dejaste atrás. Ya se te frustraron tu carrera, o se frustraría tu carrera, tendrías la mirada y el desprecio de muchos de tus amigos, y todo ¿por qué? Por no hacer las cosas en su tiempo. Porque Dios tiene destinado todos esos tiempos hermosos dentro del matrimonio, dentro de la familia. Entonces todo tiene su tiempo, hermanos. ¿Sí? Hay gente que no sabe, nos falta sabiduría a muchos seres humanos para saber cuándo es tiempo de qué, cómo responder, qué decir, qué hacer inclusive. Todo tiene su tiempo. Sigue diciendo en el versículo 5, hay un tiempo para esparcir piedras, pero hay un tiempo también para recogerlas. Hay un tiempo para abrazarse y hay un tiempo para despedirse. Hay un tiempo para intentar hacer las cosas y hay un tiempo para desistir de hacerlas. Hay un tiempo para guardar y hay un tiempo para desechar. Un tiempo para arriesgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Pura sabiduría es esto, pero en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque nos hace personas prudentes, sabias. Por eso la instrucción es, hijo mío, no menosprecies la enseñanza de tu padre. No deseches la instrucción de tu madre. No deseches. Atesórala, abrázala. Pero volvamos a la historia con Jesús, de que a él le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ahí seguimos, sigo en Mateo 21, 24. Vamos a ver cómo Jesús no solo no respondió, esquivó la pregunta con otra pregunta. Dice versículo 24, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Dice el versículo 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces voltean con Jesús y le responden, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No, yo, la verdad que yo cuando leo pasajes así, que parece que no tienen, te están cargados de sabiduría, hermano, de saber cómo responder, de saber cómo conducirse. Es una cátedra de comportamiento. Estos hombres eran hostiles al Señor. Y él supo cómo enfrentar eso, y tenía la sabiduría de Dios. Como alguien a quien pues le preguntaron sobre un enemigo, una persona que tenía un enemigo muy acérrimo que lo calumniaba y hacía escritos, le lanzaba periodicazos. Y entonces este hombre
pues había sido fastidiado mucho por ese enemigo que tenía, y en una ocasión, como es un escritor este hombre, pues es una persona que conoce a la gente, le preguntaron, oye, ¿y qué con aquel? Pero así como para amarrar navajas, ¿no? Así como, no, pues contéstale, ponlo en su lugar, cosas así. Pero este hombre evadió la pregunta y contestó: hace tanto tiempo que no me hacían esa pregunta sobre su enemigo, que ya hasta se me olvidó la respuesta. Y el otro se quedó papaloteando así, ¿no? Bueno, fíjate, y no es un hombre cristiano. En otras palabras, yo no quiero polemizar. O sea, yo no le voy a contestar a mi enemigo. No me acuerdo siquiera. Qué sabiduría, ¿no? Muchas veces la mejor respuesta es evadir la pregunta. Otras es guardar silencio. Pero el necio demuestra enseguida su enojo, dice el proverbio. Pero el prudente calla, dice. Y no da por aludido el insulto, no se da por insultado, dice el Proverbios 12:16. Vamos a ver otro ejemplo en Mateo 22, búsquelo. Cuando Jesús ahí sí respondió. Pero vamos a ver la sabiduría con la que él respondió. Mateo 22, versículo 15. Dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Ok, aquí aparecen dos grupos distintos. Unos son los fariseos, otros son los herodianos. Ok, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran la línea judía más legalista, más estricta que existía. Los más religiosos, hasta le habían agregado, exageraban la ley de Dios, la palabra de Dios. Eran tan estrictos en sus prácticas que cualquiera que no se lavara las manos, hiciera un montón de rituales, eran descalificados por los fariseos. Estos estaban totalmente en contra de Roma, en el sentido de que al pagar impuestos, bueno, ¿quiénes eran los herodianos? Para amarrar mejor el pensamiento. El otro grupo, los herodianos, eran los allegados a Herodes, el rey Herodes. Ahora, estos herodianos eran los encargados de cobrar los impuestos de parte de Roma a todo judío. Ahora, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Sean sinceros. A nadie. Nomás no se enoje, mi hermana. A nadie le gusta pagar. El asunto con estos impuestos es que los fariseos, como eran bien estrictos, ellos sabían que todos los impuestos que los judíos le pagaban a Roma, una partida de esos impuestos iban a la manutención de los sacerdotes y los templos paganos. Entonces ellos decían, no, ellos estaban enfurecidos, porque ellos no se querían hacer participantes. Es como si a ti te obligaran y te pasaran la charola para la fiesta de la Virgen de la Cañada o qué sé yo. Entonces tú dices, no, pues no, porque no, aquí no es si quieres, aquí tienes que apoyar, tienes que aportar. No quiero, y de alguna manera te obligaran. Pues tú no ibas a estar de acuerdo, ¿verdad? Tampoco ellos. Dicen, no, nada de los impuestos que yo le pago a Roma tiene que ser usado para los templos paganos. No, de ninguna manera. Y luego los herodianos, que estaban para sacar los impuestos. Ahora bien, estos dos bandos se juntaron. Mire, Dios los hace y ellos se juntan, ¡Qué tremendo! Pero ¿para qué se juntaron? Dice, para sorprenderle en alguna palabra, dice en el versículo 15. Sorprender aquí significa poner una trampa, embaucarlo, ponerle una trampa. ¿En qué consistía la trampa? Vamos a seguir leyendo. Versículo 16, y le enviaron los discípulos de los fariseos con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Suenan bien piadosos, ¿verdad?
y que enseñas con verdad el camino de Dios. Sabemos que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, pero dinos, a ver, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Acuérdense que eran los fariseos y los herodianos. Y él los mira así, ¿no? Dice, a ver, ¿es lícito darle impuestos, pagarles impuestos a César o no es lícito? Ellos platicaron, es obvio aquí, que dijeron, no, pues si dice que no, Roma se va sobre él y hasta aquí llegó Jesús. Y si dice que sí, no, pues los fariseos, en base a la ley, tenían argumentos para condenar a Jesús y desaparecerlo. Dijeron, ya lo agarramos. Pero no contaban con su astucia. Es lícito, dice el versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, en el caso de Jesús, Él obviamente nos llevaba toda la ventaja, porque Él como Dios conoce el corazón de las personas. Nosotros no tenemos más que una mínima parte de algún discernimiento, de poder por el Espíritu discernir la intención de una persona. Pero Él conocía la malicia, dice, de ellos, y les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mire, en la sabiduría misma de Dios, yo le aconsejo, le doy un consejo, no haga lo mismo que Jesús aquí. Porque Jesús sí conocía el corazón, y nosotros nos podemos equivocar. No llegue usted con su abuelito, ¿verdad? Que ya está allí con su cocol. Y usted llega y abuelo, pues mira, hoy escuché que hay tiempo para todo y ya se está llegando la hora. Así es que mira, no seas hipócrita que tú vas a la iglesia, no seas hipócrita, no puedes llegar así. No. ¿Verdad que no? No, eso es imprudente. ¿Por qué? Porque tú no conoces el corazón de Él. ¿Qué tal si lo que le has compartido el Señor ya está haciendo algo y tú llegas y regas la sopa con imprudencia o falta de sabiduría? Pero aquí en el caso de Jesús les dice en el versículo 19, a ver, mostradme la moneda del tributo, muéstrenmela. Y ellos le presentaron un denario, y ya iban preparados, ¿no? ¿Qué sabe? Traían ahí su dinero. Un denario equivalía a un día de salario. Y sacan una moneda. Todas las monedas donde aparecía la figura de alguien era porque era considerado en algunas ocasiones como Dios mismo. César se autodenominaba Dios, o era alguien muy importante. Así se acuñaban las monedas en el tiempo pasado, ¿sí? Entonces le presentan una moneda, y en el versículo 20 les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y les enseña la moneda, ¿no? Y la inscripción. Y le dijeron, de César. Pero esperando la respuesta para atraparlo. Y les dijo, dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Claro, los dejó callados. Se fueron así, todos pues desconcertados. Ellos no esperaban semejante afirmación. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? El cristiano promedio te dice ahí cualquier cosa, no, pues es que dale a Dios, y te dicen algunas definiciones certeras, pero quizás limitadas. Hoy vamos a extendernos un poquito. Una definición ciertamente corta, no así metiéndonos profundamente, pero escúcheme bien. ¿Qué quiso decir Jesús cuando les dice, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Estaba diciendo el Señor, todos estamos aquí en esta tierra. Todas las sociedades, hermanos, todas las culturas se mueven, todos los países cobran impuestos a los residentes de esos países. ¿Están de acuerdo conmigo? Todos, no hay un país donde no se cobren impuestos. La teoría es
la teoría es de que al pagar impuestos, el gobierno tiene los medios para traducirlos, los medios económicos para traducirlos en bienestar, en servicios para los ciudadanos de estos países. Entonces, los ciudadanos de los países pagan impuestos para que el gobierno traiga el agua de Chapala, traiga el agua de los acueductos, haga hidroeléctricas, ponga postes, y entonces tú ya nada más con un switch te cobran la luz ciertamente, pero en realidad pues es un bien, ¿no? Y de eso y de muchas otras cosas el gobierno, de la educación, la salud, tiene que traducirlo en el bienestar de los habitantes de esos países. Bien, todos debemos de participar con el César, entiéndese, con el Estado. Ahora, el César en el cobro de impuestos no es muy amable, ¿verdad que no? Te persiguen grueso, te andan sobre ti y ya ven ahorita cómo anda acá el asunto. Si hacen mal uso de los impuestos, no vamos a hablar de eso, ese sería otro tema, ¿no? Pero nosotros tenemos que participar. Si tú haces un negocio y te ganas $1,000,000, bueno, la ley dice que hay que pagar impuestos, ¿sí o no? Ok. Pero de alguna manera te las ingenias con algún contador cristiano para no pagar. Ok, entonces no diste tu aportación al César, al Estado, porque César aquí representa el Estado. Entonces tú tomas tu auto y tomas aquí la avenida y agarras Washington, que acaba de ser pavimentada con cemento hidráulico. Escúchame bien, tú estarías usando algo de manera injusta, inmerecida, porque no participaste. Si tú retienes el pago del agua y como por ley no te la pueden cortar, porque es un elemento fundamental, tú dices, ¿con este chorrito la hago? O compro pipas o qué sé yo, pero tú sigues usándola, la estás usando de manera injusta, a costa de los que sí cumplieron con el César. ¿Están entendiendo? Eso es lo que Jesús quiso decir, o sea, tienen que ser buenos ciudadanos, tienen que saberse comportar. Pero luego dice, y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué le pertenece a Dios? Escúchenme bien. Esa afirmación del Señor, y a Dios lo que es de Dios, no incluye solo lo económico. Por supuesto que no. Porque los adoradores del César adoraban al César. Los que iban a adorar a Dios tenían que adorar a Dios, ¿sí o no? Ahí ciertamente iba a haber una disyuntiva. Pero a Dios, en el caso de los creyentes, le corresponde la obediencia, la gloria, la alabanza. ¿Me estoy explicando? El primer lugar, en el caso de nosotros los creyentes. Pero sí incluye, escúcheme bien, el que si nosotros creemos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que Él nos encomendó la predicación, la difusión del Evangelio, que nos reuniéramos y cada vez que nos reuniéramos lo alabáramos, la palabra de Dios fuese expuesta, todos creo, no tengo la menor duda, que todos aquí tienen el mínimo sentido común para entender que cuesta. ¿Verdad que tienen el mínimo sentido, así aunque sea 1 gramo, para entender? Ahora, si ustedes de los que dicen, no, yo no doy nada, ¿verdad? Porque han abusado y esto, y qué harán con los diezmos, y qué harán con las ofrendas, y no, yo no doy nada, dicen. Bueno, ciertamente algunos han abusado de la fe de los creyentes y les han dicho, traigan sus diezmos a la casa del Señor, y si no, porque si no, están bajo maldición. Mentira, eso no es cierto. No es cierto que están bajo maldición por no diezmar, hermanos. Y lo que es peor, les dicen, se va a ir al infierno. También es una mentira. No están bajo maldición. Pero la Biblia sí dice que el que siembra escasamente,
escasamente segará. La Biblia sí dice que cada uno de nosotros dé como propuso en su corazón. Y se supone que el cristiano que cree en la difusión del evangelio apoya la obra del ministerio, de la obra de Dios. Ahora, si usted es de los que dicen, no, pues aún así con esa explicación no me convence, porque de que los hay, entonces, no, pues yo vengo aquí. Ok, usted viene aquí, nadie le dice nada, pero esa silla en la que usted está sentado costó, hay un costo de mantenimiento. Si usted de pronto le dan ganas de ir a un lugar, va allí, al baño pues, usa el agua, prende la luz, usa jabón, y luego llega otra vez y se sienta. Si usted no ha entendido lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, usted está de manera injusta, a costa de los que sí han entendido, usted está usando de manera injusta lo que cuesta hacer. ¿Me explico? Cuando sale la factura del aire para no tener tanto calor, pues es una feria. Usted lo está disfrutando. Entonces, bueno, fíjese, la respuesta de Jesús tiene muchos pero lo que a mí me maravilla es lo corto de la respuesta, pero con un significado tan profundo, hermanos. ¡Qué sabiduría! Dad pues al César lo que es del César y a Dios de Dios. Y puso en su lugar a los herodianos y a los fariseos y a todos los feos, y también a nosotros los cristianos. Es ahí en la palabra de Dios donde podemos extraer la sabiduría, el entendimiento, hermanos, para saber obrar en el momento oportuno, con la prudencia debida, con las palabras o las acciones correctas. Esa es la sabiduría de Dios, hermanos, que tiene que ver mucho con lo práctico, pero también con la inteligencia espiritual. Una vez, yo les he compartido en alguna ocasión este caso. Fui a visitar a un amigo allá en la ciudad de Chicago, un pastor, y estando allí con él, llegó su hija y me dice: oye, cuéntale al pastor lo que te pasó, hija. ¿Qué te pasó? Dice: fíjese, pastor, que allí en el salón donde yo estoy en la escuela, en el high school, allí, mi salón, somos 25 alumnas, somos puras mujeres, pero me hacen bullying, se burlan de mí, me atacan, me dicen cosas, pintan monos en el pizarrón y ponen mi nombre. Le digo: ¿ah, sí? Dice: sí. Y todo, ¿sabe por qué, pastor? Porque soy virgen. Porque, bueno, yo soy cristiana y mis convicciones son esas. Yo voy a llegar virgen al matrimonio, pero me hacen bullying, me hacen burla. Entonces yo a veces llego con mi papá y a veces sí lloro, pastor, la verdad, porque es bien duro el ataque, la burla, el menosprecio, porque yo soy joven, me dicen que no disfruto la vida, que soy una monja, que estoy loca, que me lavaron el cerebro, que soy una retrógrada, y todo lo que ustedes saben, lo que le dicen a alguien que quiere vivir para Dios. Dice: pero hay una clase donde a veces por equipos o individualmente nos dejan exponer temas libres. Y el maestro que me dice: tú vas a tal día a exponer un tema libre. Entonces yo vine con mi papá: papá, fíjate que tengo que dar yo tema libre. ¿De qué les hablaré? Dice: pues ora, hija. Dice, entonces dice, yo me puse a orar. Y si yo claramente oí que el Señor me dijo: háblales sobre la virginidad. ¿La virginidad? Oye, papá, el Señor me está diciendo esto. Dice: yo te ayudo a buscar información. Empezaron a buscar información científica de doctores. Toda la bibliografía la sintetizaron y llega a la clase. Yo se les voy a sintetizar. Ella me la explicó casi toda, ¿no? Pero yo les estoy sintetizando. Dice: les voy a hablar sobre
la importancia de tener relaciones sexuales a su debido tiempo y la desventaja de que tienen cuando se inicia de manera prematura. Y empezaron a hacer sus caritas las muchachas, ¿no? Y empezó ahí, el doctor fulano tal de la universidad tal ha comprobado que las chicas, las mujeres que tienen relaciones sexuales de manera muy temprana son más propensas al cáncer de útero, etcétera, etcétera. Ahí todas las definiciones y estadísticas y todo, y todas estaban, y como una regla era no interrumpir, pues tenían que comer todo lo que estaba diciendo, pues todos, sí, ¿no? Entonces dice, al final les dije, miren, la verdad yo las quiero mucho. El maestro estaba así todo desencajado también. Dice, mire, yo a todas las quiero un montón, pues son mis compañeras, ya llevamos un par de años aquí y yo las respeto y todo, pero pues respétenme a mí también, dice, pero yo les voy a decir algo, pues ya, como diciendo, ya no me echen carrilla, ya no me hagan bullying. Dice, ¿saben? Les voy a decir algo con todo respeto. Yo me podría hacer como cualquiera de ustedes, pero ustedes jamás va a poder hacerse como yo. Y sí, me bajé y empecé a oír, pues más de una se soltó llorando. Dice, al final de la clase, una me dice, no, sí es cierto, dice, te echamos carrilla, te hacemos bullying, pero traigo una enfermedad. Y no le quiero decir a mis padres. Dice, después se le acercó otra, estoy embarazada. Mira, todas esas ya frustraron sus vidas. Pero qué sabiduría le dio el Señor a esta muchacha, ¿o no? Eso es sabiduría. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Se acuerdan cuando una vez estaba Jesús por allí y se le acercó una turba y lanzaron enfrente de ella así, aventaron a una mujer y le dijeron, a ver tú, maestro, la ley dice que aquel que sea sorprendido en adulterio sea muerto. Dice, y hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. O sea, los cacharon en la alcoba. Y nuestra ley dice que este tipo de mujeres debe morir. ¿Qué dices tú? Entonces, si él decía, pues sí, así dice la ley, pues la iban a apedrear. Todos ya traían la piedra acá atrás. ¿Sí? Pero vean la sabiduría mezclada con la misericordia, mezclada con la bondad de Dios, con el perdón, con Dios. Y todos así, pues ¿tú qué dices? Dice que él escribía en tierra, se especula, no que escribía, no se sabe. Pero esos insistían, porque miren qué justos eran. Trajeron a la adúltera, pero el adúltero, ¿dónde estaba? Probablemente era algún diputado, algún síndico, algún presidente municipal por allí que no quería que se supiera, pero a la adúltera sí la trajeron allí. Entonces Jesús les dice, el que de vosotros esté sin pecado, tírele la primera piedra. ¿Qué es eso? Pura sabiduría, ¿o no? O sea, para poner a cada quien en su lugar, hermanos. Escúcheme bien. A una mujer, ahora que estuve en Estados Unidos, tuve la oportunidad de leer, a una mujer cristiana, periodista, le preguntaron que qué opinaba ella como cristiana y periodista, porque en Estados Unidos acaban de legalizar la unión de personas del mismo sexo, o sea, el matrimonio, mujer con mujer, ya se pueden casar allá, hombre con hombre. Entonces ella dijo, no, pues yo los respeto, son las decisiones de cada quien. Dice, lo que sí yo diría, por otro lado, es que si ellos insisten en ofender a Dios y hasta lo nombran y que Dios así me hizo y que Dios, y no quieren a Dios en sus vidas, dice, entonces yo les pregunto, ¿por qué insisten? Si no quieren a Dios en sus vidas y lo rechazan, ¿por qué insisten que los case un sacerdote o un pastor? Y el que hizo la pregunta así como que se sacó de onda, así como que no supo qué responder.
Porque sí es cierto, ¿no? Tiene mucho sentido y mucha sabiduría. Pues si no quiere nada con Dios, entonces ¿por qué? Porque están exigiendo que los casen los pastores o los sacerdotes. Y no, pues ya la dejaron allí, ¿verdad? Estando allá mismo, nos enteramos que una pareja de hombres fueron donde estaba un pastor con unos cristianos, sabían que era pastor. Y de una manera así agresiva le dijeron: a ver, ¿usted qué piensa de nosotros? Dice: no, pues mi opinión no cuenta, sino lo que dice Dios. Pues ¿qué dice Dios? Pero a mí Dios me ama. Bueno, sí te ama, pero lo que haces no. Y Él está dispuesto a perdonarte. Pues ¿qué? A ver, ¿qué dice la Biblia? Entonces él le cita ahí Romanos y Corintios. Y le pusieron una golpiza, hermano, al pastor. Lo golpearon. Entonces, ellos demandan que se les respeten sus libertades que ahora ya los gobiernos les dan, que les respetemos su manera de pensar y de conducirse, y creo que debemos hacerlo. No se me adelante, escúcheme, porque aquí es donde tenemos que aplicar la sabiduría de Dios. Pero no consentimos en las prácticas porque Dios no las consiente. ¿Me explico? No las acepta. Para Dios eso no es algo ilícito totalmente. Pero ellos demandan que nosotros respetemos, pero ellos no nos respetan a nosotros la libertad que tenemos de no creer como ellos. ¿Cierto? Pero, ¿qué dice la sabiduría? Bueno, escuchen bien. Miren, hace como unos 10 años, 12 años, ya hace bastantito, yo di unos 2 o 3 enseñanzas, por ahí están, acerca de este tema, propiamente de las relaciones homosexuales. Y bueno, eran otros tiempos, ¿sí? Eran otros tiempos donde, pues, uno decía una cosa, ellos decían otra cosa. Y yo debo reconocer que en aquel tiempo, en esa enseñanza, usé 3, 4 ironías, ¿sí? Y uno que otro sarcasmo en cuanto a definiciones. Y yo recuerdo que a algunos se les salieron la risa, ¿no? Bueno, hoy la sabiduría nos dice que sigamos predicando el Evangelio sin rebajarlo en su contenido, pero con otro tono. Yo ya no voy a volver a hacer ironías. ¿Sabe por qué? Porque sin duda se va a aprobar esa ley que la Suprema Corte ya extendió a todos los estados. Se va a aprobar. Nos estamos modernizando. Estamos entrando a la globalización del mundo, ¿sí? Entonces, tenemos que saber cómo conducirnos. En Estados Unidos, si por ejemplo usted, un predicador cualquiera, se para en una esquina y dice, los homosexuales se van al infierno, no, de ahí te agarra la policía y te mete a la cárcel, porque estás agrediendo. Y ya ponen una demanda contra ti, te bajan un dineral, te dejan un rato ahí y finalmente sales, pero ya. Entonces, ¿cómo hacerlo? Ahora que estuve unas semanas en Estados Unidos, platicaba con las personas, se me acercaban, pastor, ¿cómo hacemos? Estamos asustados por esa ley, que mira, ahora ya los ve uno en la calle. Una hermana me decía, fíjese, yo tengo una niña en el kinder y llegó con unos papelitos, unos dibujitos, una mujer con una mujer, un hombre con un hombre. Y yo, ¿qué es esto, mijo? Me dijeron que aquí estas dos son mamás y estos dos son dos papás, pero viven juntos. O sea, son los papás de una niña allí. Y ¿qué es esto? O sea, desde ya chiquito ya le están metiendo como algo normal. ¿Qué hacemos? Escúchenme bien. Yo les dije, no sé. No, ya los alcanzó a ellos, ya los alcanzó. ¿En qué sentido los alcanzó? Que probablemente perdieron mucho tiempo en hacer otras cosas de manera inoportuna y no estaban al tanto de lo que está sucediendo en su sociedad. Ya se legalizó, ya en las primarias les enseñan que es una relación normal. Cuando llegamos allá a Estocolmo, Suecia, en el aeropuerto, hermano, yo fui al baño y me encuentro con 3. Caray, pero entendí. Estaba hombres
mujeres y un arco iris y un signo allí pues para homosexuales, pues, tanto mujeres como hombres. Pero no hice ningún escándalo, ¿se imagina? ¡Ay, Dios mío! ¿Se imagina? Van a decir, ¿y este totonaca? ¿Qué? ¿Y este azteca? ¿Qué está haciendo? No. Tenemos que saber comportarnos, saber cómo. Yo les dije, bueno, mira, lo único que les puedo decir es esto. El Estado los tiene unas horas a sus hijos en las escuelas, pero ustedes los tienen todo el día. Señoras, les dije, ustedes que son bien noveleras, dejen de ver tanta novela, dejen de desperdiciar el tiempo, póngase a buscar la sabiduría de Dios, a ver cómo vas a instruir a tu hija, cómo vas a instruir a tus hijos para decirles, mira, hijo, así es, este es el mundo. ¿Y cómo se lo explique? No, ¿cómo se lo explico? No sé, busque usted la sabiduría. Imagínense a cada uno, yo no soy el Espíritu Santo, pero ya los alcanzó allá y aquí nos va a alcanzar. No pierdan el tiempo ya. Algunos todavía están jugando. Todavía dicen, pues y al cabo, ya en la iglesia allí le enseñan de Dios y todo. Pues es una parte, nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, pero es su responsabilidad, hermano. ¿Qué le va a decir a sus hijos? Hay una sabiduría de Dios, ¿entiende? Hay una manera de acercarse a ellos y de explicarles, pero también de aconsejarles y de decirles, pero mira, hija, hijo, aquí las cosas se están poniendo de esta manera. Tú no agredas. No lo hagas en son de burla. O sea, hermanos, la Biblia dice que debemos de vivir sabiamente, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿cómo son? Malos. Tú necesitas, igual que todos los cristianos, necesitamos la sabiduría propia para cada situación, ¿sí o no? Ayer, después del mensaje, pues la gente se acerca a veces pidiendo un consejo, una opinión, o simplemente te quiere comentar. Y hubo un caso ahí de, pastor, ¿qué hago? Dice, pues acabo de descubrir que un familiar mío muy cercano pues tiene esas tendencias. Dice, no sé si decirle a los papás o a los tutores. Yo le dije, sí, diles, y a lo mejor ahorita están en tiempo para corregir esa conducta. Nosotros creemos que se puede corregir. Aquí hay gente que vivió esas experiencias y el Señor los libró, ¿sí? Entonces, hay una sabiduría, hermano, que tenemos que buscar. Pero ahí está en Dios. Fíjate, cuando a Jesús, en una ocasión, cuando ya lo habían prendido, Pilato le pregunta, oye, le hace unas preguntas, y Jesús se queda callado, no le contesta. Y de pronto Pilato le dice, ¿por qué no me respondes? ¿Qué no sabes que tengo autoridad para soltarte o enviarte a la muerte? Y ahí le responde Jesús y le dice, no tendrías autoridad si no te fuese dada del Padre. Entonces dice que en eso uno se acercó y le dio una bofetada porque le respondió a Pilato y lo descontó al Señor, le puso un golpazo, una bofetada. Entonces Jesús le dice, si yo hice mal, dime en qué está el mal. Y si no hice ningún mal, si mi respuesta no fue mala, o sea, fue justa, ¿por qué me pegas? Y usted dice, bueno, ¿y eso qué? Ahí le va. Parece que no tiene nada, pero tiene la sabiduría de Dios ahí, en una cápsula chiquita. Pero es como los concentrados esos que te dicen de Jingo Biloba y no sé qué. Una capsulita así, pero te despierta el cerebro. La sabiduría en todo su contenido. ¿Por qué? Porque Jesús ahí está apelando a que se le hizo algo injusto. Y tú dices, bueno, pero entonces, ¿por qué lo crucificaron injustamente? Ese es otro tema, porque Él tenía que morir por nuestros pecados, ¿cierto?
a veces la gente me pregunta, oiga pastor, fíjese que traigo este problema y no sé qué hacer, es que me fraudearon, falsificaron mis firmas, qué sé yo, ya me quitaron mi negocio, me quieren quitar mi casa, pero yo no firmé, pero ¿y qué hago? Entonces yo le digo, mire, como un caso que yo recuerdo, pues ponga una demanda. Ay pastor, ¿cómo me da ese consejo? ¿Somos cristianos? Yo le dije, sí somos cristianos, pero mire, la Biblia dice que las leyes están para castigar al malo. Las leyes están para defender al justo, o sea, al que no debe nada ante la sociedad. Entonces, ¿podemos hacer uso de las leyes del Estado? La respuesta es sí. Sí podemos hacerlo. Se lo voy a ilustrar. Supongamos que usted termina la reunión y al salir ya no está su auto. Se lo robaron. ¿Qué tiene que hacer usted? Usted dice, no, pues los que piensan así, que les falta el conocimiento que te da y por lo tanto la sabiduría. Dice, no, pues yo creo que lo necesitaba más que yo, hermano. Pues está bien, gloria a Dios, yo soy cristiano. No, espérate, hermano, no, eso sería imprudente. Porque ¿qué tal si al salir lo vaya, salta un Oxxo? O un 7-Eleven, o qué sé yo. Y luego ahí se le va un balazo y mata a alguien. Y huye en tu auto y lo deja abandonado, allí cuadras más adelante. Y tú dices, no, porque soy cristiano. ¿Sabes qué va a hacer la policía? Todos ya, por el sentido común ya saben qué pasaría. Te van a agarrar, te van a meter a la cárcel y van a decir que fuiste tú. ¿Y qué les vas a decir? Es que yo soy cristiano y no debía de denunciar. No, hermanos. A veces, es que hay, por ejemplo, si alguien te dice, préstame 10,000 pesos y te firmo, una vecina, qué sé yo, pues está bien, y te firma, y no te paga. ¿Puedes ir a una corte de tipo mercantil a ponerle demanda para que te paguen? Sí. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, porque es tu dinero y ella dijo que se lo prestaras. Sí puedes hacerlo. Eso es en primera instancia una alternativa, pero está otra alternativa, que es, perdonarle la deuda. Entonces, hay quienes, el Señor, cuando oran, el Señor, ¿qué hago? Hay quienes Dios les dice, perdónale la deuda, y ellos obedecen. ¿Entiende? Hay quienes les dice, adelante, ponle una demanda. Oye, pues es que el Señor me dijo que lo pusiera porque va a seguir abusando de más familiares míos. No, pues ve y pónsela. O sea, ¿se dan cuenta cómo todo tiene que ser, es de una manera personal? Tú tienes que buscar la sabiduría en el Señor, en la palabra. Pablo, en una ocasión cuando lo apresaron por andar predicando el evangelio, lo pusieron ahí delante del rey Agripa y empezó a defenderse, empezó a contar su testimonio más bien. Y de pronto, ahí hay pues es largo, Hechos creo que es 23 y 24. Y empiezan ahí a dialogar. Entonces estaba allí el sumo sacerdote que era Ananías en ese tiempo, y algo le dice a Pablo, y Pablo, de pronto uno de los que estaban allí le da una bofetada. También lo descontaron al apóstol Pablo. Y se lo surten. Entonces le dice, ¿por qué me pegas? Le dice Pablo, pared blanqueada. ¿Han leído ese pasaje? ¿Por qué me pegas, pared blanqueada? Y luego uno le dice, ¡Ey! Tranquilo. En otras palabras, ¿no? Dice, ¿qué no sabes que es el sumo sacerdote? Y Pablo dice, esto está tremendo. Dice, no sabía que él era el sumo sacerdote. Dice, porque escrito está, no injuriarás a un príncipe de Israel. Tú dices, ¿y ahora qué? ¿Y dónde está la lección? Bueno, la voy a explicar. Algunos la captaron, otros no, se las voy a explicar.
¿Saben qué hizo Pablo? Él tenía un claro entendimiento de que las autoridades son delegadas por Dios. Que si el presidente de México es presidente es porque Dios en su soberanía lo permitió. ¿Me explico? Okay, no puedo meterme mucho en eso, se me va el tiempo. Pero él tenía un claro entendimiento. Entonces cuando él hace eso y le dice, pared blanqueada, ¿por qué me pegas? Le dice. ¡Ey! Le dice, ¿qué no sabes qué es? ¿Quién es? Es el sumo sacerdote del templo y del ministerio. Oh, dice, no sabía. Porque escrito está, no injuriarás a un príncipe de Israel. ¿Qué estaba haciendo Pablo allí? Estaba de un exceso, rebasó la línea, pero luego se regresó. Y aquí en este punto, por razones que en los últimos años se ha dado dentro del cristianismo, que muchos pastores han abusado, ciertamente, de la fe de muchos, los han despojado, se han enseñoreado de ellos. Yo veo por muchos lados, y no me digan internet, hermano, injuriando a todo mundo. Claro, los abusivos toman esa escritura y dicen, la Biblia dice, no toquéis el ungido de Jehová. Sí dice. Pero para ellos, erróneamente significa, ungido de Jehová significa inmunidad total. Se sienten como diputados del Congreso, que pueden hacer lo que quieren, roban, hacen, matan y lo que sea, y nadie los toca porque por ley tienen inmunidad. Entonces ellos, estos ministros, abusan ciertamente. El problema no está allí, pero se extiende. ¿A quién? A la gente. Que luego dice, ese es un lobo, ese es un abusador, y luego ya agarran contra todos. Y se vuelven ofensivos de todos aquellos que Dios puso genuinamente para presidirles en el Evangelio. Y hoy veo mucho abuso. Hermanos, tenemos que aprender la sabiduría. ¿Qué dice la sabiduría? Bueno, la sabiduría te ubica. Si es cierto que hay lobos, si es cierto que hay gente abusiva, pero yo tengo que tener cuidado de tachar a todos por igual. Y cuidado con lo que publican en mi Facebook o en internet, porque puedo estar diciendo pared blanqueada y alguien te puede decir, oye, no, bájale. Y la sabiduría de Dios, que fue la que utilizó Pablo, dijo, oh, no sabía. Como diciendo, bueno, ¿ven cómo la sabiduría nos ayuda? ¿Cuántos quieren esa sabiduría? Yo sí la quiero y la busco. El hermano Pablo, que ustedes recuerdan, siempre, toda la vida decía, hermano, sabiduría, siempre nos decía, sabiduría, hermano, donde quiera, sí, su saludo era, sabiduría, hermano. Recuerdan que él no hablaba muy bien el español, ¿no? Y tenía un acento tremendo. Y cuando se despedía, llegaba y me daba la mano. Hermano Chuy, sabiduría, sabiduría, hermano. Y luego ya se despedía, sabiduría, hermanos, sabiduría. Un día estábamos en una reunión de pastores y estaba ahí el hermano, y llegó y yo estaba platicando con uno y, buenos días, hermano Pablo. Hermanos, aleluya, sabiduría. Y el que estaba a mi lado me dijo, este viejito ya me enfadó. No debería de provocarles risa. Yo no sé por qué se rieron. Dice, este viejito ya me enfadó. Yo, ¿qué? Sí, ay, sabiduría. Pregúntenme cómo está ese pastor. Unas metidas de pata que para qué te cuento. No da una en el ministerio. Y rebasa la línea continuamente. Rechazó la sabiduría. No la tiene. Y es bien triste y lamentable. Sabiduría, hermanos. ¿Cuántos quieren esa sabiduría? Hijo mío, no menosprecies la sabiduría de Dios. Abrázala, dice. Atesórala, porque ella te va a ayudar. Oremos. Señor, te agradecemos tu palabra. Gracias porque en ella encontramos las respuestas para saber cómo vivir, cómo hacer, qué decir, qué no decir.
Gracias, Jesús, porque tuviste y sigues siendo nuestro máximo ejemplo. Gracias porque encontramos allí en esos tesoros, cuando abrimos tu palabra, cómo trataste con tus discípulos cuando los ibas formando. Ahí hay mucha sabiduría de cómo formar discípulos, de cómo hablaste acerca de la pureza del corazón. Allí está la sabiduría, de cómo hiciste las diferencias entre los ritos y la verdadera espiritualidad, que los rituales no tienen poder alguno de santificación ni nada que se le parezca, sino un corazón obediente. Ahí está todo plasmado y ahí está tu sabiduría. Tú la esparciste, Señor, en este mundo. Y nos has dado tu Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo que has hecho morar en cada uno de nosotros fue el que inspiraste, con el que Él inspiró al apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios y dijo: el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Todo lo acomoda en su debido lugar. Tiene una respuesta en su debido tiempo, tiene una acción en su debido tiempo. Señor, danos esa inteligencia espiritual para saber ubicarnos en los tiempos, discernir los tiempos, que no son nada fáciles, son peligrosos. Queremos saber cómo conducirnos en esta evolución en los países, Señor. Aquí en México, aprobándose leyes con las cuales sabemos que tú estás totalmente en contra, pero sin embargo nosotros las vamos a enfrentar. Y hay una sabiduría tuya, Señor, para seguir predicando el Evangelio sin rebajar el contenido. Danos sabiduría, Señor. Yo te pido también sabiduría para los que son padres, cómo enfrentar todo este tsunami de inmoralidad, de depravación, de libertinaje. ¿Cómo poder dirigir a sus hijos en tus caminos, para que no sean arrastrados y no los tome por sorpresa, como algunos hermanos han sido tomados en varios países, donde se están legalizando prácticas tan aberrantes como la pederastia, que ya están debatiéndola en los congresos, en Suecia, en Holanda. Señor, esto está terrible. Pero sabemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y también tenemos que crecer como Jesús, en sabiduría, en gracia, contigo, Señor, y con los hombres, para saber cómo conducirnos en medio de esta generación maligna y perversa, entre la cual nosotros debemos de brillar, de ser como luminares en medio de esta oscuridad. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.